Amén, gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a concluir un tema que se extendió. Estamos hablando de la importancia de entender lo que significa que nosotros seamos espíritu, alma y cuerpo. Ya hemos dejado en claro lo que representa cada uno de ellos en nuestra vida y en nuestra transformación espiritual. Hablábamos que el cuerpo, ¿verdad?, es la estructura del tabernáculo, el alma, el lugar santo, pero el espíritu, el lugar santísimo. Y habíamos estudiado que el cuerpo no puede santificarse por sí mismo, ni el alma puede santificar al cuerpo, porque el alma tampoco puede santificarse por sí mismo si no es por el Espíritu Santo. Bien, voy a hacer rápidamente una reseña. Antes de la caída del hombre, el espíritu del hombre era la parte más noble de todo su ser. Y al igual que junto al alma, estaban sujetos a Dios. ¿Sí? Por el espíritu, Adán percibía a Dios y tenía comunión con él. Pero con la caída del ser humano, el espíritu se apagó, fue contriptado, ¿sí? Y perdió el control y la comunión con Dios. Aquí ya quiero que entendamos maduramente y ya dejar en claro esa tanta polémica que existe en el pueblo del Señor respecto a la salvación. Dios no se movió, Dios no cambió su postura, Dios no quebrantó el pacto, Dios permaneció. Cuando el hombre cae, le dice a Dios: no te necesito. Pero Dios permanece. Y eso es lo que significa que la salvación no se pierde, porque es Él. El hombre, cuando se distancia del Señor, es el que toma otra dirección. Ya lo vimos bíblicamente, por eso en el Evangelio de Marcos dice el principio del Evangelio y nos lleva a entender que es enderezar el camino, porque tomamos hacia otro rumbo. Dios no se fue, ¿sí? Bien, hemos entendido la ausencia del Señor por mucho tiempo en el Antiguo Testamento, pero estamos viendo que Él no se ausentó. Ya no había vínculo, porque el espíritu estaba apagado. Se rompió ese vínculo con el cual el hombre puede percibir a su creador, con el cual el hombre se sabe necesitado de su creador. Amén. Bien, entonces, cuando el espíritu se apaga, el espíritu del hombre queda bajo poder y opresión del alma. Y habíamos explicado que entonces el alma pasa a ser el amo, el cuerpo el mayordomo y el espíritu el esclavo. Bien, ok. Hace 8 días les decía que vamos a ver un componente muy importante del espíritu, que es la conciencia. Pero también hace 20 días les participé que la conciencia también está conectada con el alma. Vamos a ver ahorita dónde se marca esa diferencia. Bien, con el milagro, ¿verdad?, de la regeneración a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que el cual nos vuelve a dar un espíritu renovado, ¿sí? El Señor comienza a recuperar su lugar en nosotros. Comienza a recuperar su lugar, ¿sí? Pues viene a habitar a través de su Espíritu Santo lo que Él creó. ¿Sí? Lo que Él creó. Entonces, ¿verdad?, empieza ahora el Señor a obrar en nuestra vida a través de un espíritu vivificado, sopla aliento de vida. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9. ¿Por qué? Porque también en esta conclusión de este tema vamos a concluir también sabiendo qué significa la luz. Bien. Y dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo
10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? 12. Mas a todos los que le recibieron, ojo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? No potestad de ser pecadores redimidos, no potestad de hacer malandrines con derechos, no, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sí? Versículo 13, vean aquí, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Sí. Por voluntad de Dios. Sí. Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Amén. Tito, capítulo 3, del 1 al 5, por favor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice, en otro tiempo, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Ahora entendemos qué significa salvación, más allá de sentidos así bien campechanos y bien campantes. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos a seguir dejando en claro qué significa la renovación de espíritu. Ese espíritu que ahora en nosotros fue puesto renovado. Romanos, capítulo 8, versículos del 9 al 17. Romanos 8 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Pero aclara, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no, lógica inversa, pues no. Pues no es motivo de otro estudio, no es motivo de otra revelación, no es motivo de teología, no es motivo no, lógica inversa. ¿Sí? Mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Punto, que se acabó. Yo sé, amados hermanos, que podemos sacar más citas y decir, no, mire, le voy a comprobar. No hay nada que comprobar. Es manifestación del Espíritu en tu vida, lo que verdaderamente podemos entender cuando dice que el Espíritu mismo dará testimonio de que somos hijos de Dios. No la apreciación de la gente, no lo que hablen de ti, no lo que digan, ay, no, sí, ora bien bonito, ay, no, cuando ayuna todo sana. No, es el Espíritu Santo el único que va a dar testimonio si tú verdaderamente eres hijo de Dios. No la apreciación que tenga el pastor de ti, ay, no, sí, Romano, bien chido y siempre está aquí temprano. No. Es el Espíritu Santo.
el único que va a dar testimonio si cada uno de nosotros verdaderamente somos hijos de Dios. Pero dice que también va a dar testimonio si no somos de Él. Adelante, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, no tienes por qué preocuparte. Amén. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Ya no le debes nada a la carne. Jesús lo pagó para que vivamos conforme a la carne. 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Ojo, porque todos que al anterior, por favor, el 13, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Fíjense cómo dice después, mas si por el poder del espíritu haces morir la carne. ¿Se acuerdan que les he compartido hacer? Pero el hombre no quiere hacer nada. ¿Sí? El hombre no quiere hacer nada. Y por eso alteramos hasta la palabra. ¿Sí? Regla de oro, haced lo que quieres que hagan contigo. Pero el mundo la pone más fácil. No hagas lo que no quieres que te hagan, porque no nos gusta hacer. Pero la palabra dice haced, haced. ¿Sí? Y aquí nos demanda que a través del espíritu hagamos morir las obras de la carne y entonces viviremos. No de otra manera. No de otra manera. 14. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. ¿Sí? 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Aleluya. Aleluya. Sí. Muchas veces, ¿verdad? No entendemos cuando decimos que somos adoptados, pero dice que es un espíritu de adopción, el espíritu del Señor. ¿Sí? 16. Voy a irme más rápido porque el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie más. Vamos a cerrar con el 17 y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero cuando escuchamos la palabra padecer, híjole, ya, se nos cierra el mundo. La voy a poner fácil. ¿Sabes cómo puedes padecer juntamente con Cristo? Suelta tu yugo y lleva el de Él, que es ligero y fácil de llevar. Así de sencillo. Así de sencillo. Sí. Disponte a llevar su yugo. Amén. Todos nos gozamos y decimos, sí, nuestro Señor fue hombre, pero no pecó. Entonces nosotros como hombres, ¿por qué pecamos? Si hemos recibido el espíritu de adopción del Señor, con el cual deberíamos hacer morir a la carne. Nos maravilla Jesús convirtiendo el agua en vino. Nos maravilla, nos sorprende ese milagro, el primer milagro del Señor. Hoy el Señor quiere siervos que en vez de convertir o se maravillen por convertir el agua en vino, conviertan el odio en amor, el rencor en perdón, la ignorancia en sabiduría de Dios, la negligencia en perseverancia de la palabra. Son los discípulos que el Señor hoy quiere.
que transformen las cosas negativas en todo aquello que glorifique a nuestro Dios. Y nos sigue sorprendiendo el milagro. No se diga el de la multiplicación, el milagro de la multiplicación. Y los hijos del Señor no pueden multiplicar sus promesas. Y por no aceptar la responsabilidad de ser hijos y a través del Espíritu hacer morir los deseos de la carne, sacamos argumentos que nos traigan paz. Es de Dios. El Señor no quiere. Va a ser cuando Él quiera. Pretextos que nos llevan a caer en una calma chicha en lugar de ponernos a hacer. ¿Por qué? Porque ahora Dios mora en nosotros con un espíritu renovado, vivificado, para volver a tomar el control de lo que le pertenece, el alma y el cuerpo. Y hay otra cita, vamos a verla, Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 17. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. 15. ¿No sabéis que vosotros cuerpos son, que nuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice el Señor, de ningún modo. Para aquellos que perjuran que para su transformación el Señor los hace pecar porque lo está probando, no es cierto. Dice, de ningún modo. El Espíritu hace morir los deseos de la carne. ¿Sí? De ningún modo. Con todo respeto, y no quiero tomar ejemplos, siervos que secuestran aviones para avisar que un terremoto y dicen que es Dios el que los mandó para ser escuchados. Dice, de ningún modo. Pero ahorita vamos a ver el por qué cuando entremos a la conciencia, porque está cauterizada. Porque está cauterizada. Inventamos tontería y media. Y va a parar a la cárcel y dice que era de Dios porque quería que le predicara en la cárcel. Palabra hay de en todos lados. Hay guerra en Ucrania, hay palabra en Ucrania. No quieren escuchar, es problema de los ucranianos. ¿Por qué? Dios prometió que su palabra iba a llegar hasta el fin del mundo. Por Él. Gloria a Dios por los misioneros, definitivamente. Pero eso es muy diferente a que te quieres ir al Congo cuando en tu colonia ningún alma le has compartido. Pero ¿quién? No, pero fui al Congo. ¿Sí? Amén. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. 17. Pero el que se une al Señor, fíjense cómo dice ahí, un espíritu es con él. Aleluya. Pero nos cuesta trabajo hacernos responsables de esto. Y por eso nos es más fácil decir, soy pecador, soy chitito, yo no sabo, de haber sabido no nazo. En vez de saber que ahora nos hemos unido a Dios y somos uno con Él en el Espíritu. Aleluya. La vida del cristiano necesita ser gobernada por el Espíritu, amados hermanos. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que el Espíritu recupere lo que le pertenece, la autoridad y control sobre el alma y a través de esta sobre el cuerpo. Amén. ¿Ya vieron cómo no podemos purificar y santificar el alma? Solamente es a través del Espíritu y es donde vamos a ir a la conciencia. ¿Sí? Miren, Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandato. Es un mandato. ¿Por qué? Porque ahora sabes que eres uno mismo con Dios en el Espíritu. Palabra de Dios. ¿Sí? Amados hermanos,
Obviamente, aquí surge una lucha. Y como toda lucha, ganará el más fuerte. ¿Ah? ¿Sabes qué es lo irónico del cristiano? Que el cristiano declara que Dios es el más fuerte, es el más poderoso, que Dios nunca pierde, que Él siempre gana y por eso son más que victoriosos. ¿Y por qué entonces gana la carne? Cuando murmuras de tu hermano, cuando chismeas, cuando tienes conductas que no son del espíritu y ya las conoces en Gálatas 5. ¿Por qué? Porque hoy quiero que sepas entonces que conforme a la escritura es más fuerte la carne. No, no, mi Dios es más poderoso. Ay, luego entonces, leíamos hace rato el Salmo 82. Luego, ¿por qué hay desvalidos? ¿Por qué hay desobediencia? ¿Por qué esto y por qué el otro? Dice el Señor en el Salmo 82. Si yo soy más grande, yo soy más fuerte, yo soy más poderoso, porque gana la carne. Y alguna vez en tu vida, en tu transformación, lo argumentaste. Es que la carne. ¿Sí? Yo escuché testimonios de que es que la carne es carne. Entonces el espíritu, ¿qué es? No lo entiendo. Entonces el espíritu, ¿qué es? Sigue apagado, sigue contriptado y por eso sigue teniendo el control la carne a través del alma. ¿Ven? Vamos a continuar, amados hermanos. Miren, uno de los componentes del espíritu es la conciencia. Ahora sí que agarrémonos. Aquí es donde radica el temor de Dios. En la conciencia, ¿sí? Y también su sabiduría. En la conciencia, amados hermanos, es donde se genera el discernimiento sobre el bien y el mal. Sin importar que nunca hayas leído la Biblia. Bien, éramos niños. ¿Hasta cuándo escuchaste de la palabra de Dios? Hasta que te metieron al catecismo y te hicieron aprenderte, ¿verdad?, los mandamientos de la ley a fuerzas, porque el padre te los iba a pedir, porque si te los sabías de memoria, ya estabas listo para hacer tu primera comunión. ¿Sí o no? Pero antes de eso, te enseñaron que el fuego quema. Te enseñaron que mentir es malo. Te enseñaron que no obedecer a tus padres no es correcto. Y esto te lo enseñaron sin enseñarte la Biblia. Y vamos a verlo bíblicamente. Romanos capítulo 2. Vamos al versículo 13. Romanos 2, 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Wow. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Incluso nuestro Señor Jesucristo tiene mucho cuidado al enseñarnos esto, y lo vamos a ver con citas bíblicas más adelante. 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjense el papel que juega la conciencia en el juicio. Y dice,
Y nadie puede decir, es que yo no sabía. Es que nunca leí la Biblia. Y el Señor va a decir, porque no quisiste. Porque no quisiste. ¿Ven? Bien, amados hermanos. Les compartí hace 20 días cuando compartimos respecto al alma, que la conciencia también está conectada con el alma, ¿sí? Está ligada al corazón del hombre. Es por eso, amados hermanos, que los razonamientos del corazón muchas veces difieren, ¿sí? De los de la mente cuando ésta no ha sido renovada, ¿sí? Ya que está sujeta a este mundo. Entonces, podríamos entender que cuando el espíritu entra, lo primero que debe de mover es, porque de otra manera no puedes entonces reconocer que eres pecador. Sí, te vas a declarar que ahora eres un hombre con un corazón de vaca, pero con la conciencia cauterizada, que no te permite reconocer que eres pecador. Y si no reconoces que eres pecador, ¿cómo procedes al arrepentimiento? Y si no hay arrepentimiento, ¿cómo recibes el perdón? Pero entonces, una vez que nos hemos arrepentido, una vez que el Espíritu sacude nuestra conciencia y nos lleva a arrepentimiento, ahora, por medio de él, hacemos morir cualquier acto de la carne, cualquiera. No agarramos y somos selectivos. No, este sí déjalo ahí porque todavía me voy a comer un pollito con el Brian. Ese ahí déjalo, Señor. Bien. Dice que la luz del Señor. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, más adelante, vamos adelante. No me quiero perder porque si no, no acabo otra vez. Bien. Cuando el hombre, eh, yo les pregunto y se los dejo a su elección. ¿Es correcto decir aquí cuando el hombre peca continuamente o cuando el cristiano peca continuamente? Porque la palabra viene para los que hemos recibido a Cristo. El hombre sin Cristo es pecador nato. Eso no nos tiene que sorprender, aunque a veces sí nos sorprende. Ay, no, yo no sé cómo pueden vivir así. Ay, sí, ya se te olvidó de dónde sacó Cristo. Ay, de por gracia. ¿Saben qué? Me voy a quedar con la segunda. Cuando el cristiano peca continuamente, la parte del espíritu conectada con su conciencia, ¿sí? La cual dijimos es el temor, la sabiduría, produce un endurecimiento, ¿sí? Y entonces la conciencia se va haciendo cada vez más insensible a la voluntad de Dios hasta que se cauteriza, es decir, se endurece y deja de actuar. Primera de Timoteo capítulo 4, Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3. Entonces, acomodamos las cosas del mundo, haciéndole saber a la gente que es de Dios. Riquezas ilícitas, falsa prosperidad, falsa doctrina y una palabra equívoca que nos hace sentir bien como pecadores. Y la iglesia del Señor, que ha sido limpiada, purificada por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, se sigue llamando pecadora. Indigna. No busques la iglesia perfecta porque no la hay, porque está llena de imperfectos. Eso no dice la Escritura. Dice que cuando el Espíritu renovó el nuestro, fuimos hechos hijos de Dios. Entonces, la congregación está llena de hijos de Dios. Lo quieras creer o no, ese es tu problema. Pero la iglesia no dice, la palabra de Dios no dice que está llena de pecadores. Aleluya. Dice, primera de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3.
Pero el Espíritu dice claramente, ¿a quién le dice el Espíritu claramente? ¿Han escuchado un polifoneo? Esos que pasan, donas, qué ricas y qué sabrosas donas. ¿Han escuchado un polifoneo que diga el Espíritu? Yo les digo que en los postreros tiempos algunos apostatarán. No escuchas un polifoneo. Entonces, ¿cómo dice el Espíritu? ¿A quién le habla el Espíritu? A la conciencia. Aleluya. El Espíritu no anda tamales, oaxaqueños. No, habla tu conciencia. Y dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Por eso no me pidan que crea que la apostasía la cometen los inconversos. Por el amor de Dios, hagámonos responsables de lo que ahora somos en espíritu uno con Dios. Por lo tanto, ahora podemos entender cuando el Señor Jesucristo nos demanda pensar igual que Él. ¿Sí? Dice, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Y andarán diciendo que para ser santo, falda sí, pantalón no, colorete no, pendiente sí. Sí, engañando al pueblo del Señor. Pero ¿qué crees? Ellos tendrán una responsabilidad por engañar, pero los que se dejan engañar tendrán la suya. Y el Señor lo demanda. Quienes son verdaderamente mis hijos sabrán que esta es la doctrina. Dice, y nada los moverá. Aleluya. Sí, vamos a continuar. La gloria más excelsa, amados hermanos, de nuestro Señor es su santidad, ¿sí? En virtud de la cual Él aborrece y destruye al mal y ama y obra en bien. En el hombre, la conciencia tiene el mismo efecto, ¿sí? Condenar el pecado y aprobar lo recto. Pero mira, fíjate cómo somos. Dice, pasa algo, hermano Doroteo. Ah, no, sí, pastor, hoy me dio con todo. Ah, parece que dice, no, esa palabra, no, se pasó. ¿Verdad? Y llegas a la casa, ¿qué dijiste al pastor? No, pues, ¿de qué? No, oye, pues no inventes, y parece que todo era para mí. Es el Espíritu hablando a tu conciencia. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees? A pesar de eso, tú decides si tomas la palabra o no. Si el pastor puede decir, aleluya, hasta que escuchó Doroteo cabeza dura. Bueno, come cuando hay, qué bueno, Señor, que te estás manifestando. Pero el que decide hacer conforme al Espíritu sigue siendo Doroteo. ¿Sí? Aquella iglesia que está conmovida pensando que los sermones del pastor los van a cambiar, esa iglesia está perdiendo mucho tiempo. Aquella que es convencida por la palabra del Señor está ganando mucho tiempo. Aleluya. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. La conciencia es donde permanece, amados hermanos, la imagen de Dios en el hombre. ¿Sí? Es el rasgo de él más cercano y divino. ¿Sí? Es el guardián del honor de nuestro Señor en medio de la tribulación. ¿Sí? La cual es ocasionada por la caída del ser humano. Por consiguiente, la obra redentora de nuestro Señor siempre debe empezar por la conciencia. Amén. Por la conciencia. ¿Por qué?
Porque de lo contrario, entonces, comienzas a ser un cristiano muy emotivo, que en todo quieres servir, que siempre llegas temprano, te apuntas para todo, pero no hay arrepentimiento. ¿Sí? No hay arrepentimiento. La conciencia cauterizada nos va a llevar a muerte. Mas dice que el Espíritu nos llevará a vida y vida en abundancia. Aleluya, plenitud, contentamiento, ¿sí? La conciencia, amados hermanos, es la chispa de santidad divina, la armonía entre la obra más perfecta del Espíritu Santo de renovar y santificar al hombre. Ahí se equivoca, pastor, porque nunca en esta vida vamos a ser perfectos. Otro problema. Yo no te estoy diciendo perfecto. Dios dice que así nos hizo. ¿Dónde, pastor? En Génesis. Porque de lo contrario, si discutimos eso, entonces tenemos un Dios imperfecto en todos los sentidos de la palabra. Porque dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero vuelvo a esto, el problema recae en qué te hace creer tu conciencia. Porque tu conciencia te dice, no, Doroteo, no creas eso, porque si crees eso ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello, no puedes justificar que sigues murmurando, no puedes justificar que no diezmas y ofrendas. No, no creas eso, eres un vil burro, imperfecto, bueno para nada. Eso te dice la conciencia cuando está cauterizada. Y dice, sí, cierto, ¿eh? Sí, sí, no, ese pastor está loco. Oye, pero lo sacó de la Biblia. Satanás sabe la Biblia y por eso nos engaña. Cree ahora que sabes lo que tu conciencia te demande, pero hazlo sabedor de que no tienes justificación delante del Padre. Amén. Yo me puedo pasar toda la semana mandándoles devocionales. Eres perfecto, eres creación divina del Señor, eres su hijo amado en el cual Él tiene complacencia. Y algunos hasta me van a bloquear. O algunos nada más que ver que es el devocional del Paz, 2 rayas. Sigo viendo mejor los chismes del Facebook. Amén. Quien lo debe creer es cada uno, conforme a la limpieza de su conciencia por la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora podemos entender por qué el pecado de muerte es apagar o contriptar al Espíritu. Nada más. Ahí andan inventando que el adulterio, nada. Amados hermanos, la mentira tiene el mismo tamaño que el adulterio. Y lo he compartido muchas veces. Aquel que comienza con la mentirita piadosa termina con el adulterio misericordioso y se ríen. Pues no, porque terminan justificándose, ¿verdad? Oye, que el pastor Doroteo dejó a la pastora Adriana y se fue con la vocalista de la alabanza. Oye, pastor, me enamoré y el amor es de Dios. No diga babosadas, por el amor de Dios, pastor. Andamos inventando cuentos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo cauterizada nuestra conciencia, porque no le permitimos al Espíritu Santo obrar. Entonces, aquel que se sigue moviendo con mentiritas piadosas, van a concluir con un adulterio misericordioso, alegando que es amor. Entonces, la iglesia de Cristo debería aceptar los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Se aman? ¿O cómo? Conciencias cauterizadas, que no están siendo vivificadas por ese espíritu renovado que el Señor dice nos dio al haberlo recibido como nuestro único Señor y Salvador. Y vamos a ir a muchas citas bíblicas. Ahí les pido por favor a mi hermanita que me apoya con la tramoyada, que vamos a echarle velocidad, ¿sí? La persona que está en Cristo Jesús
vas a poder ser llena del Espíritu Santo y podré experimentar al máximo las bendiciones, ¿verdad? Que tiene para entregar. Que tiene para entregar. ¿Sí? Debe primeramente, amados hermanos, darle el lugar al Espíritu Santo que le pertenece, tener la fidelidad en conciencia, ¿sí? Para su legítima restauración, ¿sí? Su legítima transformación en santidad a Dios. Una conciencia limpia, ¿sí? Es el cimiento y la característica de una verdadera espiritualidad. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Dice por el pastor y ya los hermanos están cansados, pero no, miren al pastor hasta que le sangran las rodillas. Pero el pastor está en adulterio. Se roba los diezmos. Tiene a sus hijos en sujeción condicionada. Pero ahora hasta que le sangran las rodillas. ¡Ah, qué espiritual! No, amada iglesia. Y por eso podemos entender cuando el Señor dice que la oración poderosa es la del justo, y cuando en muchos salmos el Señor nos dice que sus ojos siempre estarán puestos sobre sus justos y que no importa que persiga a sus justos, Él los defenderá. Habla de justos, justos, justos. Y cuando le dice a sus discípulos, cuando su justicia sea mayor que la de los fariseos. Aleluya. Con todo respeto lo digo. Yo no estoy en contra de aquellos que dicen que la oración efectiva es a las 3 de la mañana. Y otros no, que es a las 2. Y no que a las 3 porque es cuando operan los demonios. Y no que, no. La oración efectiva es la que tiene una conciencia limpia. Palabra de Dios, y lo vamos a ver con versículos bíblicos. Una conciencia limpia te va a hacer atento a la voz e instrucciones del Señor. ¿Sí? Doroteo, tienes que cerrar tu empresa. ¿Pero por qué, Señor? Si ahí me estás bendiciendo, me estás evadiendo al fisco. Ay, Señor, nadie se va a dar cuenta. Si tú conmigo, ¿quién contra mí? Entonces yo decido si cierro o sigo evadiendo al fisco. Dios conmigo. Señor, ¿dónde vas a ir para las despensas? Señor, ¿tú crees que el barnicito está barato? Sí, lo que es mío, yo lo sostengo. Cierra esa empresa. Ya. Y entonces entro en impas. Porque la carne dice, ¿cómo vas a cerrar? ¿A poco vas a renunciar a esos pesitos cada mes? El enemigo te quiere engañar porque no quiere que seas próspero. Y el Señor, cierra la empresa. Yo, Señor, confírmamelo 3 veces. Pero vamos a continuar. Amados hermanos, la conciencia limpia es algo fundamental para tu transformación a través del Espíritu. Y vamos a verlo bíblicamente. Mira, puesto que el trabajo de la conciencia es dar testimonio de nuestra recta conducta de acuerdo a nuestro sentido del deber hacia Dios, y la obra del Espíritu es testificar agradando a Dios de nuestra fe en Cristo y nuestra obediencia a Él. Ambos testimonios del Espíritu y de la conciencia llegarán a ser cada vez más idénticos, similares, ¿sí? Pensaremos igual que Dios. No estoy blasfemando, lo demanda el Señor. Lo demanda el Señor, ¿sí? Y entonces nuestra vida como creyentes, como personas en Cristo Jesús, se perfeccionará día con día. Y podremos decir como Pablo, con respecto a nuestra conducta, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Sí, eso que leí bien en la Biblia. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu
Santo. Primera de Timoteo, y aquí nos vamos rápido, hermanos, son muchas citas que vamos a ver. Capítulo 1, versículo 17 al 19. Recuerden ustedes en casa, si pueden tomar de referencia otros versículos más atrás y otros más adelante, les va a servir muchísimo. Porque en ocasiones quedan cabos sueltos cuando nada más damos la cita medular. Es importante porque a veces yéndonos unos versículos atrás y otros más adelante, también el Señor y el Espíritu Santo nos puede ubicar en tiempo, forma, ¿sí? Y palabra. ¿Ok? Bien, dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. 18. Este mandamiento, hijo de Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto la fe algunos. Por la mala conciencia te lleva a naufragar en tu fe. Aquí lo dice la palabra. Una mala conciencia te lleva a naufragar en tu fe, pero una buena conciencia te mantiene firme en lo que has creído. ¿Amén? Hechos 24, versículo 14 al 16. Hechos 24, 14 al 16. Dice así: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios, pero también dice, ojo, para aquellos hermanitos en la fe que dicen, mientras yo esté bien con Dios, no me importa lo que piensen los angelitos. Pues ya ves que Dios no piensa así. Si tu conciencia está bien ante Él, tiene también que estar bien ante los hombres. Sí, ese dicho mundano que lo decíamos con otras palabrotas en el mundo, también lo aplican personas en Cristo. Bueno, creyentes. No, pastor, mientras yo esté bien con Dios, no me importa lo que piensen los hermanos. A Dios sí. A Dios sí. Porque eso habla de una conciencia limpia. Amén. Producto de un espíritu renovado. Amén. Hechos 23, versículo de 1. Hechos 23, 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, fíjense a quién estaba exponiendo, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aleluya. Buena conciencia. ¿Sí? Más allá de miles de oraciones, más allá de millones de ayunos, más allá incluso de la fe, porque si no tiene buena conciencia, entendimos en los versículos anteriores, está naufragando en su fe y se está moviendo en sus propios razonamientos de una mente cauterizada. Aquí Pablo no habla de su fe, habla de su conciencia y con ello se está defendiendo. ¿Sí? Y al declarar esto, está poniendo a Dios como testigo delante de los hombres. Dice, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y eso a él le traía tranquilidad,
Porque de lo contrario, si su conciencia no está limpia, también él sabe que Dios lo sabe. Sin importar que el mundo le crea, sin importar que venga el compadre y diga, no, sí, yo he vivido a su lado desde que estábamos en el kinder. No, sin importar lo que el mundo diga, Dios lo sabe. Aleluya. Entonces vean cómo el problema de la conciencia afecta al pueblo de Dios, porque si algo le falta al pueblo de Dios es temor de él. La conciencia está cauterizada. ¿Sí? Porque proclamamos a un Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, y a pesar de ello, seguimos cometiendo fechorías. Falta de temor de Dios. Falta de temor de Dios. Conciencia cauterizada. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 1 al 3. Segunda de Timoteo. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Y vuelve a exponer su limpia conciencia. ¿Por qué no expone su limpio espíritu? ¿Por qué no dice al cual sirvo de mis mayores con limpio espíritu? No, habla de limpia conciencia. ¿Por qué? Porque ya escuchamos que el que testifica de esta conciencia es el espíritu. Amén. Aleluya. Primera de Pedro 3, 14 al 16. Primera de Pedro dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, nuevamente por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense el 16. Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Entonces, una buena conciencia se reproduce en una buena conducta como hijo de Dios. Amén. Sin una buena conducta en Cristo Jesús, sin una conciencia limpia, perdóname, amado hermano, no importa cuánto ayunes, cuánto ores, cuánto diezmes, cuánto ofrendes, cuánto, no importa. Y podrá traer un placer momentáneo en este plano, pero no va a sumar en las cuentas del reino. Incluso si fuiste el predicador del momento, que llevaste a millones a Cristo, está bien. Señor, ¿no me lo vas a contar? Porque conozco tu conciencia. Porque conozco tus motivos. Porque conozco tus sinsabores.
Aleluya. Entonces, amados hermanos, nuestra fe en Cristo Jesús se resume en comportamiento. Vamos a la vida de Jesús. ¿Qué es lo que siempre discutimos de Jesús? Que él nunca pecó. ¿Sí o no? ¿Ven? Que él tuvo compasión. Que él tenía una comunión perfecta con el Padre a través de su oración. ¿Sí? Hablemos de su comportamiento humano sin conceptuar su procedencia, porque dice que se despojó de sí mismo. Deja de ver a Jesús como Dios y analiza su comportamiento como hombre, con una conciencia limpia que le llevó al Espíritu Santo a sujetar el alma y a esclavizar la carne. ¿Ah? En el desierto no dice que Satanás iba al lado de él con letreros, ¿sí? Así con pancartas, ¿no? ¿Eres el Hijo de Dios? Y Satanás esperó que Jesús le dijera y sacaba otra. Tírate al vacío. Y Jesús, no, no. El diablo se le acercó, lo tentó, cara a cara. Y nuestro Señor, en calidad de hombre, resistió al diablo y éste huyó. La Biblia dice que, y entonces Jesús sacó su manto protector, el cual lo caracterizaba como Hijo de Dios y el resplandor de la luz del Señor, porque era Dios mismo. Y no, atendió cada demanda del mugroso maligno cara a cara en calidad de hombre. Y Satanás huyó. Hoy tú y yo somos la manifestación de Cristo en su calidad de hombre. Y necesitamos verdaderamente permitir que el espíritu renovado que el Señor ha puesto ahora para darnos vida tome el control. Tome el control. ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9 al 12. Y ahí viene otro dicho absurdo de los cristianos, ¿no? Ay, pastor, ¿qué compara? Pues Jesús era Dios. A ver. ¿Y cuántas veces has leído que se despojó de sí y se hizo hombre? Ah, pero es que ahí no vale. Pues, ¿cómo? O sea, no entiendo. No entiendo. Porque en serio, echamos por tierra esta comparación argumentando que no vale porque él era Dios. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Y si Dios no pecó, si Jesús no pecó en calidad de hombre, es porque su espíritu siempre atendió a su Padre. La conexión divina entre él como hombre y Dios seguía estando donde hoy en día está en nosotros, acá. Y eso sujetó el corazón y la carne. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte
para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 10. Y el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. 11. Cooperando también nosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. 12. Porque nuestra gloria es esta. Fíjense cómo dice, nuestra gloria es esta. El testimonio ¿de qué? El testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con nosotros. Aleluya. A veces tenemos una conciencia cruzada. Es una prédica que enseñé en mis principios como siervo de Dios hace muchísimos años. Conciencias cruzadas. Pero salimos de nuestro aposento secreto hasta con aura. Tóquenme ahorita porque. Pero tu conciencia dice lo contrario y tú lo sabes. Y somos negados a corregir. Somos negados a llevar perdón o pedir perdón. ¿Y crees que porque saliste después de 7 horas de ayuno así, Señor, y rompo este ayuno? ¿Crees que ya limpiaste tu conciencia? La única manera de limpiar tu conciencia es permitiéndole al espíritu renovado que Dios ha puesto en nosotros sujetarla y levantarte verdaderamente esa autoridad sobre ella para decir no más, no más. Esto no le agrada a Dios. No puedo salir con las rodillas sangrando si no soy dispuesto a llevar perdón y conciliar el perdón, y si no estoy dispuesto a lo malo combatirlo con lo bueno, si aún quiero ojo por ojo, si aún demando mi derecho de réplica, no puedo. Y piensas que diciendo el siguiente mes voy a intentar 15 días de ayuno, no sirve. Dice la palabra del Señor, déjense de engañar, dejen de mentirse a ustedes mismos. Demando discípulos que ahora, en vez de convertir el agua en vino, conviertan la maldad en bondad, el rencor en perdón, la guerra en paz, la maldad en bondad. Que conviertan esos corazones de piedra por la obra del Espíritu Santo en corazones de carne y permitan a mi Espíritu Santo vencer toda obra de esta sobre sus vidas y sobre sus generaciones. Y lo veíamos hace 8 días. Es ahora. Es ahora, dice el Señor. Porque dice que el Señor, por creación, escribió su palabra en nuestro corazón. Entonces ahora imagina, amado hermano, esa palabra escrita en las paredes de una habitación, una habitación oscura, entrenevecida por el rencor, el odio, el dolor, pero empieza a escuchar de Cristo. Y entonces hoy imagina que a esa habitación se le abre una persiana que a lo mejor todavía es muy difusa la luz, pero cuando hay relámpagos traspasan, comienza a ver luz y ves esperanza. Y comienzas verdaderamente a creer que has sido dotado de un espíritu renovado, que dice la palabra, lo oímos al principio, que es la luz verdadera. Entonces esa persiana comienza a recorrerse y comienza a pasar la luz. Entonces verás que todo lo que está escrito, que por la oscuridad de la conciencia cauterizada no podías ver, va a empezar a reflejarse.
Y esa es la luz verdadera, obrando en tu corazón. Pero como siempre he ilustrado y enseñado, la decisión sigue siendo tuya. Hoy en día hay un cinismo tan descarado en el pueblo del Señor, pensando que son los maestros los que tienen que componer a nuestros hijos, pensando que dependiendo de la gracia del maestro va a ser la bendición sobre nuestras generaciones. No, amados hermanos, no. Cada respuesta de Dios sobre nosotros es personal. Hijos, atiendan la voz de su padre. Porque haciendo esto, si sus padres verdaderamente testifican con conciencia limpia, los llevarán a atender la voz de Dios. Pero hijos, y aquí están los míos también, si a una edad ustedes dicen, me vale, yo voy a creer en Juditas Tadeo, la decisión es suya. Y padres, tengamos el valor y la responsabilidad de sacar ese hecho adelante sin culpar a nadie. Es que nos equivocamos de iglesia, te dije que nos habíamos ido al León de Judá, ese Dios es fiel, está bien chafa, si ese pastor ni pastor es. Y responsabilizas al hombre de tus hijos. Dios no piensa igual. Pero ahora sabes que si procedemos a darle el primer lugar al espíritu de nuestra conciencia, nos va a sanar y nos va a permitir trabajar en la sanidad de nuestros hijos. Pero sé consciente de esto. Eso no implica que ellos estén dispuestos a darle el primer lugar a él. ¿Qué sigue, pastor? Seguir orando por ellos y clamando a Dios misericordia. Pero hoy, hijo, joven, hoy estate al pendiente y atento, que este mensaje también es para ti. Y tú dispones, si le permites, a esa luz empezar a alumbrar ese cuarto oscuro y cauterizado para que la palabra del Señor pueda obrar en tu vida, para la gloria de Dios. Una gloria que nosotros es dada en testimonio por nuestra conciencia. Lleva mucho trabajo esto en la familia, definitivamente. Hay que recapitular y decir, ¿en qué momento pasó esto con mi hijo? A ver, hijo, ven, te pido perdón, mira. Y si el hijo dice, no me importa, no vas a hacer que yo vuelva a creer en Dios. No, hijo, lo estoy haciendo porque yo creo. Y soy yo el que lo necesito. Y clamo a Dios para que un día en tu vida puedas entenderlo y recurras a Él oportunamente. Entonces no es por mí. No, hijo, hija, ya deja de creer que todo es por ti. Porque ya vimos que cuando la conciencia está cauterizada, nuestra fe naufraga. Nos hace sentirnos que nosotros merecemos toda la atención. Y seguimos teniendo apagado y contritado al espíritu. Aleluya.
Y ustedes dirán, no, pastor, no lo puedo creer. No lo creas. El Señor saque tu bitácora, va a decir, no me puedo apartar mucho del micrófono. Si me aparto más, exploto. El Señor va a decir, Doroteo, ¿tuviste este asuntito con Adriana, mi hija? Sí, sí, Señor. Pero pediste perdón y corregiste. Sí, Señor. Pero ella endureció su corazón. Sí, pero también me tuvo a mí y decidió por ella. No te preocupes, mijo. Eso es un asunto entre ella y yo. Ese es el juicio. Sí, Señor. Le hice esto a mi esposa. Sí, pero también procediste a arrepentimiento. Sí, Padre, pero pareciera que nunca me perdonó. Ese es su asunto de ella. Porque recibió la misma instrucción de mi espíritu. Aleluya. Tenemos un ejemplo, ¿no? Arán, ¿dónde estás? Vamos sacando, Señor. ¿Por qué te escondes? Es que la mujer que me diste, espérate, con ella en su momento, estoy hablando de ti. ¿Por qué te escondes? ¿Qué has hecho? No te dije. Pero es que no me estás oyendo, Dios. Yo estaba dispuesto a hacer así, pero la mujer que me diste, espérate, estoy hablando contigo. ¿Qué hiciste? De todo lo que te mandé, ¿qué hiciste? Ya te expliqué, Dios, que fue la mujer que me diste. O sea, a ver, Adán. Entonces, a ver, déjame entender. O sea, yo me equivoqué. Yo, Dios, me equivoqué. Y Adán, no lo había pensado así, pero sí, tienes razón, te equivocaste. ¡Ah! Vamos para afuera. No podrás participar de mí. Ya lo leímos bíblicamente. No podremos participar de él. Y ahora debes entender entonces, amado hermano, amada iglesia, que cuando recibiste a Cristo en tu corazón, te hiciste uno solo con Dios en el Espíritu. Aleluya. Vamos a terminar. La conciencia, amados hermanos, es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Es el primer cuidado del Espíritu de Dios al restaurar nuestro pecado. ¿Sí? Un pecado que la ha contaminado. Por lo tanto, solamente restaurando la conciencia, amados hermanos, ¿verdad? Y una vez restaurada, revelar a través de ella la maravillosa gracia de Cristo. Primero, entenderemos lo que es la gracia. Ya, sí. Seguimos de malandrines. Oye, no te inquieta que tu salvación es por gracia, no por lo que haga. Por favor, discúlpeme si exagero, pero ya casi recibimos contestaciones de ese tipo. No podemos entender la gracia si nuestra conciencia está cauterizada. Ese mal entendimiento de la gracia que ha hecho delincuentes en vez de hijos de Dios. Es que sigo siendo pecador. A ver. Nuestro Señor Jesucristo, morí por ti, te lavé con mi sangre preciosa, te limpié. En mis dolencias, en mi sufrimiento, yo terminé con el pecado que te acusaba. Y todavía, no obstante de eso, lo puse a una distancia infinita de ti. Explícame por qué eres pecador. Y nadie es para decirle, porque quiero y me da la gana que. No, inmediatamente recurrimos. Es que Romanos 7 dice que el pecado que muere en mí y la carne que tenemos. No, nadie es capaz de decir a Jesús, porque quiero y me da la gana y así me gusta vivir, y porque odio con odio jarocho y me cae gordo la persona que tú quieres que yo perdone, y porque no puedo conciliar la falta que me cometió porque me dañó, me dolió, y eso nadie lo puede vivir más que yo. Cuando fui niño fui abusado, fui golpeado, fui maltratado, y eso me duele y no quiero perdonar.
Y Jesús dice, bueno, pues eso me hubieras dicho. Pero no inventes historietas de que Romanos 7 y Judas 2. No, no inventes historias. Solamente eso di. No quieres. Está bien. Está bien. Entonces ahorita delante de ti sacudo mis talones y haz como te pegue la gana. Y recuerda que cuando esto te lleve a una circunstancia todavía más difícil de soportar, siempre contarás conmigo, con permiso. ¿Saben qué es lo complicado? Que queremos decirle al Señor, no quiero, no me pega la gana con su palabra. Hablábamos ya del carácter de Balaam, de la insensatez de Coré. Y dice el Señor que esas conductas las reprocha, porque eso nos lleva a tener la conciencia cauterizada. ¿Sí? Hebreos 10:22. Por favor, desde el 20. Sí, ya vamos a terminar, hermano. Me faltan 3 hojas, digo 3 párrafos. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Dice Jesús, Él se declara que es una fuente de agua inagotable. Estamos sucios, vayamos y limpiémonos con Él. Agua pura. ¿Sí? Pura de santidad, no es a ir a la tienda a comprarte pura y Señor, lávame. No, agua pura. Él, su palabra. Su palabra. Ese es el agua viva. Ese es el agua pura que puede lavar nuestros cuerpos y quitar toda mala conciencia y llevarnos a un corazón sincero y humilde. Solamente. Y es a través de su palabra. Y entonces, cuando esa ventana en este cuarto entenebrecido deja pasar esa luz, ¿verdad? Nos permitirá ver hacia el cielo totalmente despejado, con una conciencia limpia, y podremos andar en luz. Y podremos andar en luz. Y ahora sí entender lo que significa que la luz no tiene absolutamente nada que ver con las tinieblas. Y que el Señor nos especifica que no son compatibles. No puede. No, Nel, Nay. Nepa. Imposible. Imposible. Cuando vamos aprendiendo del Evangelio, posiblemente si andemos con una cuerda floja y en ocasiones pisemos del lado equivocado. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, enderezamos el camino porque es el principio del Evangelio. Y ese espíritu renovado limpia nuestra conciencia y permite al espíritu sujetar al alma y a la carne. La conciencia podrá estar manchada y cauterizada por el pecado, pero el arrepentimiento
del mismo apelan a favor nuestro. Pero esto no puede ser posible hasta que la conciencia acepte el cargo de transgresión e incredulidad que ha cometido. Y por eso el Señor siempre nos invita a meditar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque vuelvo e insto, posiblemente hay cosas que por costumbre tú piensas que no son malas, pero cuando tú permites verdaderamente al Espíritu Santo iluminar tu corazón para que puedas leer con claridad, escuchar, entender perfectamente la voluntad y la palabra de Dios, esto te diga, no era tan bueno. Tienes que dejarlo. Tienes que erradicarlo. Hace años en mi testimonio les decía, yo recibí a Cristo Jesús en mi corazón a las 3 de la mañana. Lo tengo bien grabado. Después de una ardua discusión con el pastor que me llevó a los pies del Señor, hijo del pastor que el Señor puso al frente de la congregación donde yo empecé a congregarme, mucho tiempo después. Eran las 3 de la mañana y yo cada vez con preguntas más tontas y él cada vez con respuestas más sabias. Entonces mi furor estaba con todo, egocéntrico, yo, comandante, mandaba 500 hombres y un hombre venía a decirme lo que yo tenía que hacer y tenía que pensar y cómo vivir. Estás loco. Este varón, limitado de sus piernas, agarra sus muletas, se pone de pie, rojo, y me dice, bueno, ya, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Con eso te largas? Con eso me largo. ¿Qué tengo que hacer? Ponte de rodillas para luego estar con tal que te vayas de mi casa. Y me puse de rodillas y repetí cada palabra que él puso en mi boca, sin imaginar el eco que iban a tener en mi corazón. 3:20, 3:30 de la mañana, este hombre salió de mi casa y yo dije, gané. Se fue de mi casa sin pensar que había ganado por otra cosa. Dormí 4 horas porque a las 7 me paraba para irme a trabajar. Mi trabajo, mi oficina de su casa estaba como de aquí a la casa de su siervo. Y en esas 4 horas de sueño me levanté y me sentía yo diferente, me sentía raro. Empecé a agarrar mis cosas y arriba de mi cartera siempre estaban mis cigarros. Vi mi cartera y vi mis cigarros. Este hombre fumaba 3 cajetillas al día. No compraba yo los cigarros en la tienda. Los compraba en un centro comercial y los compraba por caja, no por paquete, por caja. Agarré mis cigarros y los apachurré y los eché al bote de basura. Agarré mi cartera y me fui a la oficina. Sin entenderlo. No fue algo que dije, ay, no, pues lo que hice a las 3 de la mañana. Yo ya, no, yo había estado negado. Llego a mi oficina, abro mi cajón y ¿qué creen que era lo primero que había? Le digo a un soldado, tíralos. No, ¿qué pasó, mi jefe? Yo me fumo. No, a partir de hoy queda prohibido fumar en esta oficina. Nadie fuma. Y no es porque yo quería tentación o no quería tentación. No les puedo explicar. Simplemente di la orden que en esa oficina nunca más se fumaba. Pasó el tiempo. A la semana, en una de esas cosas mueble, tenía vinos. De todos. Y le digo a mi esposa, un mueble. Siempre. En una cantina y era como de 3 metros. Ya, perdón. Y tenía vinos de todos los tipos. Le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a regalar mis botellas. Me dice, ¿vas a regalar maldición? Oye, no es correcto, ¿eh? Pues no es correcto. ¿Tú sabes qué? Ayúdame a tirarlos. No,
Hombre, hasta parece que iba a ir, le dijeron, salió hecha la mocha, empezó a sacar todos y todo. Cuando yo reaccioné, ya estaban las botellas en el fregadero vaciándose. No bastó ahí. A la semana de eso, me puse mi última borrachera. No, no porque yo decidí hacerlo. Fuimos a jugar frontenis. Después de jugar frontenis, sacó una hielera y me invitaron a una ampolletita. Así como se los digo, esas cervecitas así de este tamañito. Pero no sé qué le echaron porque con esa me llevaron a rastras a mi casa. Cuando mi esposa le dijo a los que me llevan, oye, ¿qué les pasa? Pues, ¿por qué? Alguien, bueno, en aquel entonces compadre, ahora para la gloria de Dios, hermano en Cristo, para la gloria de mi Señor, dice, comadre, no tomó, se echó una ampolletita. No, esa ampolletita, pues no sé de qué tamaño ha sido de caballo, porque miren, todo me pasó, me caí, perdí mi quincena. Fue lo peor porque el otro día me fui como en feria. Con una ampolleta de cerveza. Fue la última borrachera que me puse en mi vida. Al inicio, al mes de haber recibido a Cristo en mi corazón. Nunca me determiné a hablar de conciencia. Solamente dejé que el Espíritu me guiara. No fue, sino casi hasta los 15 años de estar en Cristo Jesús, que agarré a mi esposa y le dije, tengo que hablar contigo. Sí, te fui infiel. Y fue así, asado, y sí, con la persona que sospechabas, y sí es la de la foto, a detalle. Le había pedido perdón al principio de haber empezado a conocer del Señor, pero un perdón de sí, ya sabes qué pasó, ya, ¿para qué lo revivimos? Te va a causar dolor. Fue hasta el punto donde el Espíritu de Dios me hizo sentir lo que sintió mi esposa. Me sentí miserable. Tú no puedes decir a una persona que la amas y haber hecho lo que yo hice. No puedes. Y de ahí comienza mi historia de la perspectiva que ahora tengo yo respecto al matrimonio, que le he compartido con muchos que a lo mejor no les gusta. Pero el matrimonio es una vez y para siempre. Te unes a la mujer de tu vida, al varón de tu vida. Es único. Así como te unes en no solo al Espíritu con Dios, es único. Solamente así pude percibir el dolor que le había ocasionado. Estaba en sus manos. De ahí para acá, he vivido a Dios con una plenitud y gozo de saber que le hice saber a mi esposa lo que le había dañado y que estaba verdaderamente arrepentido. Y que si en algún momento la quise incriminar de que, como Adán, es que tú, solamente son actos cobardes de la falta de responsabilidad que tenemos como hombres para ahora en Cristo dar frente a las circunstancias. ¿A qué quiero llegar con este testimonio, amada iglesia? Que no es mío, es el Espíritu de Dios obrando. Que ahora en Cristo Jesús tienes el poder, la autoridad para decir, basta, se acabó. Pero también en la carne puedes seguir teniendo la cobardía de decir el pecado que mora en ti, que estás chiquito, que estás en el camino, y no lo discuto. He puesto mucho ese ejemplo. Cuando aquí hay neblina, de aquí a Tecámac no se ve absolutamente nada. Sabes que vas hacia Tecámac, pero no ves nada. Puedes estar en el camino y no tener visión, y es peligroso. Solamente es a través de la obra del Espíritu Santo, el cual te hace uno solo con Dios, para manifestar al mundo
sus atributos, sus cualidades, como Jesús lo hizo en su calidad de hombre. Espero y me entiendan. No es por la oración, es por quien eres para Dios. Dios respondía a la oración de Jesús así, porque sabía quién era Jesús para él. Y hoy Dios quiere sentir lo mismo por ti y por mí, pero Él no tiene duda. Él está esperando que tú lo creas, que eres su hijo amado, en el cual Él tiene complacencia, y que como su justo siempre estará al pendiente de ti. Finalmente, amados hermanos, es mi oración ante el Señor que todo tu ser, enteramente, tu espíritu, alma y cuerpo del cual predicamos en este mes, sean redimidos. Y como la escritura del Señor lo dice, el que comenzó la buena obra, la termine de perfeccionar en tu vida, para que tengas vida abundante y el día postrero salgas al encuentro de tu Señor con tu lámpara encendida a recibirle y así vivir por la eternidad una vida plena, abundante y feliz. Y no me retracto de eso que te estoy diciendo al final. Una vida plena, abundante. Saben que yo predico la abundancia y la prosperidad conforme a la escritura, no conforme a trucos de que oren los que quieran recibir dinero en la semana. Eso es hechicería. Pero vengan a recibir enseñanza que quienes quieran ser prósperos en sus finanzas. En ocasión me invitaron a dar una enseñanza al respecto. Quedaron desilusionados. Pensaron que les iba a enseñar a hacer dinero. ¿Quieres ser prósperos en tus finanzas? Sé íntegro. Respeta a tu esposa, respeta a tu hogar, respeta tu trabajo. Y todos así con la pluma. Sí, eso ya. Así como el joven, ¿no? Eso lo he llevado desde el principio. Échale, ¿cómo le hago para hacer dinero? Pero nunca tocamos ese tema. Al concluir dijimos, todo lo demás vendrá por añadidura, porque Dios sabe que tienen necesidad de estas cosas. Así de que, ¿qué pasó? Pues, creemos que nos iba a hablar de cómo hacer dinero. No, pues eso que venga un banquero, no sé, alguien de la casa de moneda. La integridad de Dios es altamente compensada. Y hoy mi oración, amados hermanos, clama porque al tener tu encuentro personal con el Señor y te lleve a la limpieza de conciencia, tengas una vida plena, abundante y feliz. Dios les guarde.